¿Te has preguntado alguna vez por qué las enseñanzas de Jesús causaban tantas controversias? Eso lo vamos a ver dentro de un momento en tu programa Escuela Sabática Práctica. No te muevas. Quiero darte la bienvenida a tu programa Escuela Sabática Práctica. Este trimestre yo he estado tan feliz de estar acompañado de dos buenos amigos, el pastor Héctor Delgado y Arnaldo Sicopiedi. Y quien les habla, el pastor Henry Veras. Lo vamos a conducir a través del estudio de la lección número 9 de este trimestre. Pero antes vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Padre, invocamos tu nombre para que nos dirija en esta ocasión. Nada más importante que el estudio de tu palabra. Acompáñanos en este momento. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Marcos 11:25. Y cuando estén orando, si tiene algo contra alguien, perdónalo, para que su Padre que está en los cielos perdone también sus ofensas. Es el texto central del estudio de esta semana. Y también el tema central de controversias en Jerusalén. ¿Por qué tú piensas, Héctor, que la lección de esta semana se llama Controversias en Jerusalén? Bueno, alguien podría decir que sea quizá de manera un poco crítica contra Jesús, porque Jesús quizá era polémico, o porque Jesús era probablemente un hombre controversial, pero lo cierto es que es todo lo contrario. Y nos maravilla también a nosotros y nos sorprende por qué sus enseñanzas, si eran como eran, generaban tanta controversia y encontraban tanto antagonismo. En una de las lecciones pasadas vimos 5 lecciones juntas, creo que fue en la lección 3 me parece, que estudiamos bajo el título Controversias. Pero ahora nos enfrentamos a 6 nuevas controversias solamente en Jerusalén. La situación se pone difícil para Jesús. La primera controversia con la que nos encontramos es en la entrada triunfal de Cristo Jesús. ¿Qué nos pueden ustedes? Cuéntenme, así resumidamente, ¿qué fue lo que pasó aquí que causó controversia? Bueno, Sico, voy a opinar entonces. ¿Te dejo a ti? Sí. Bueno, agregando un poquito a lo que dijiste a ti primero, ¿no? Jesús enseñaba la verdad. Y cuando enseñaba la verdad, creaba controversias porque el error caía por maduro, porque mostraba que los mandamientos de Dios no son los mandamientos de los hombres. Entonces, cada vez que se le acercaba gente para contradecirlo, Jesús le respondía y quedaban más enterrados, ¿no? Y los escribas, los fariseos, veían amenazado su poder. Entonces, y ellos no habían sido elegidos como apóstoles, no habían sido llamados al ministerio, no eran tenidos en cuenta. Entonces ahí hay mucho de controversia. Y entonces cuando él llega a Jerusalén, todo el mundo esperaba un rey de los judíos. Y Jesús manda a buscar un burrito. Y el Evangelio según San Marcos le dedica varios textos a buscar ese burrito. Y muchas personas hoy día pueden decir, bueno, pero ¿qué importancia tiene ese burrito? Pero tiene mucha importancia porque en la cultura de esa época, el buscar un burrito era el símbolo que utilizaba un rey para su coronación, así lo había hecho el rey David. Y ahí mismo también con ese detallecito, no me quiero extender para que Héctor también siga, nos muestra que Jesús, que manda a sus discípulos a cierto lugar, si cierto hombre te dice algo, dile esto. O sea, Jesús ya sabía que el burro iba a estar ahí, sabía lo que le iban a preguntar a ellos. Lo mismo que pasó en la Santa Cena, vayan a tal lugar, el maestro. Y hay personas que no conocemos, que han servido al Señor, ¿no? Y están aquí en la palabra de Dios. Y Jesús haciendo eso muestra que conoce el fin del principio y que Él tiene toda la historia de nuestra vida en sus manos. Él sabe de dónde viene Jesús, sabe a dónde va y ahora tiene que marcar territorio.
tiene que separar lo que es el trigo de la cizaña, que las cosas que claras quién es cada quien. En esa parte me llama la atención de que notamos ya que en el principio del Evangelio, por lo menos hasta mediados del capítulo 8, Jesús está muy empeñado en que no se revele que Él es el Mesías. Sí. Y recordamos que a eso se le llama en los estudios de Marcos el secreto mesiánico. Sí. Pero a raíz de los últimos capítulos de Marcos, ya donde nosotros estamos entrando, ya eso se abre. Ahora no hay manera de seguir callando eso. Y yo pienso que Jesús, si hubiese vivido en este tiempo, hubiese sido muy buen estratega. Creo que tan bueno como lo fue en el primer siglo, pero también hubiese sido una persona que dominara los principios de la publicidad objetiva para poder impactar con sus movimientos y sus acciones. Piensen, por ejemplo, que Jesús no quiere ser reconocido como el Mesías, como el rey de Israel que ellos esperaban. Pero Jesús juega una carta que precisamente, aparentemente, muestra todo lo contrario, Pastor Veras. Entra precisamente como Salomón lo hizo, como rey de Jerusalén, montado en un asno, cumpliendo la profecía de Zacarías que decía que el rey vendría montado en un asno. Entonces, si Jesús no quería, pero ahora entra como rey, ¿no parece que se contradice un poco? Pero lo cierto es que no, porque Jesús quiso generar ese impacto, pero posteriormente encontramos que el hombre se desaparece, se va. De manera que el propósito no era entronizarse como rey, sino causar un impacto para llamar la atención a su mesianismo de manera abierta. A la vez él estaba trabajando siempre repitiendo cosas y ampliando los conceptos, ¿no? Porque en un momento le había dicho, mi casa es casa de oración para todos los pueblos y vosotros habéis hecho cueva de ladrones. Pero después agrega, vuestra casa, en otro evangelio, os es dejada desierta. O sea, él presenta que es su casa y purifica y limpia su casa, pero después habla, vuestra casa queda desierta. O sea, hace una separación, como que va a haber algo nuevo que va a comenzar, algo diferente que todavía la gente no entiende bien. Porque él arma el despiplume, pero lo van a buscar y se fue por donde vino, ¿no? O sea, no estaba ahí, ¿no? No estaba ahí, pero cada cosa que hace va marcando territorio y mostrando los principios del reino de Dios. El tiempo de lo que llamaríamos el secreto mesiánico, el secreto de confidencialidad de Jesús, aquí llega a su fin. Así es. Aquí llega a su fin el Evangelio de Marcos. Ha terminado, ya ahora Jesús entra en la ciudad y mediante una muy bien conocida acción simbólica vinculada a la realeza se da a conocer ya públicamente. Aquí no hay secreto. Y de esta historia hay muchas cosas que podemos, lecciones que podemos sacar. Me llama la atención lo del burro. Jesús entra triunfante en un burrito, que pudiéramos decir que esta acción de montar ese asno sugiere humildad. Y hace un tiempo leí algo que me llamó la atención. Se cuenta, es como una fábula, que el burrito el domingo en la tardecita llegó al lugar donde él vivía y estaba contento, feliz y todo eso. Y le dijo, mire, fui a la ciudad y todo el mundo me estaba aplaudiendo, tirándome ramas y todas esas cosas. Y el burro decidió regresar el lunes para repetir la escena. Sí. Y no vio a nadie allá. Y nadie le hizo, corre, como diríamos, acá. Como lo dice, nadie le hizo coro. Y el burro vino triste y comentó con sus amistades allí, mira, tú sabes lo que es eso. Ayer fui y todo el mundo tirándome ramas y todas esas cosas. Y hoy volví y nadie me hizo caso. ¿Sabe qué? El burro se le había olvidado que él no era la atracción era quien estaba en el burro montado. Sí. Y a veces nosotros podemos perder de vista que nosotros, aunque suene duro decir lo que te voy a decir, nosotros lo que somos es burro. Ese burrito. Para cumplir la misión. La estrella es quien va montado
en ese asno. Siervos inútiles sois. Sí, esa es la estrella. La estrella no es el burro. Así que si tú por algún momento te has considerado la estrella de tu iglesia, la estrella en tu trabajo, que tú eres, que todo, la iglesia no funciona sin ti, olvídate de eso. Que aquí lo importante no es el burro, sino el rey que está montado encima del burro. Gloria a Dios. Esta Amén. entrada de Jesús en este asno le provocó una controversia con los líderes. ¿Con qué? Oye, dile a esa gente que se calle. Esto va a causar un problema aquí. Le viven causando problemas a Jesús. No le importa cuánto el Imperio Romano pueda enterarse de lo que Jesús dice o hace. Pero en este caso le preocupa el Imperio Romano porque no le conviene lo que está pasando allí. Lo cierto es que parece ser que no hay una manera en la que Jesús haga la cosa que no genere un enfrentamiento con los líderes judíos. Bueno, él siempre al principio trató de evitar los enfrentamientos, eran más los que ellos lo buscaban a Jesús que Jesús los que buscaba a ellos. Pero ahora es Jesús el que toma la iniciativa, ¿no? Así y es. ellos no saben ya cómo decirlo, o sea, le dicen hasta, ya no juzgan lo que Jesús dice, sino con qué autoridad lo dice, ¿no? Con qué autoridad está diciendo las cosas. O sea, no juzga lo que Jesús dice, sino con qué autoridad Jesús está diciendo las cosas. Claro, Y queriéndolo entrampar. Porque ahí viene otra controversia. Cuando Jesús llega al templo, ve lo que está ocurriendo allí, el negocio indiscriminado dentro de los atrios del templo, toma un látigo, limpia el templo, y la verdad que Cristo actuó de una manera bien autoritaria allí. Utilizó su poder divino, su honor, se sintió herido, ofendido, porque lo que había allí era una pura comercialización. Los intereses espirituales de la religión judía se habían perdido. Entonces, en ese contexto, él hace algo y obvio, ellos ahora quieren aparentar o quieren justificar o tapar el hecho. Y al preguntarle a Jesús con qué autoridad tú haces eso, uno se pregunta, ¿realmente pensaron ellos en lo que Jesús corrigió, hizo allí? No. Cristo entonces le hizo una pregunta. Le voy a hacer una pregunta. Le voy a hacer una pregunta. Cristo se zafa de la pregunta, no la responde. Dice, ¿el bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? Entonces ellos dicen, si respondemos que era de Dios, nos va a preguntar, ¿y por qué no lo aceptaron? Y si decimos que era de los hombres, nos echamos en problema al pueblo, porque el pueblo tiene a Juan por profeta. Exacto. Entonces dijeron, no sabemos. Digo, no, pues yo tampoco le respondo a la pregunta que ustedes acaban de hacer. Es interesante, una serie de controversias. ¿Cuánta sabiduría práctica? Mucha para sabiduría enfrentar práctica. estos dilemas que se enfrentan. Y me encanta como Jesús dice, porque lo confrontaron. Y es aquí donde Jesús está incómodo porque la casa de él, que se suponía que fue una casa de oración, una casa de búsqueda del poder de Dios, de ladrones, se había convertido en cueva de ladrones. Y yo creo, Héctor y Pastor Psicopiede, la iglesia a veces, desafortunadamente, se convierte en cueva de ladrones. Wow, pastor, ¿qué es lo que usted acaba de decir? Le robamos el tiempo a la palabra de Dios. A veces tú ves que para todo hay tiempo menos para estudiar la palabra de Dios. Le robamos el tiempo de orar. Robamos el tiempo de reunirnos para entrar en contacto con el Señor. Eso también son cuevas de ladrones. De manera que es importante que podamos destacar en esta parte que si tu iglesia se ha convertido en lo que no debe ser, es una muy buena oportunidad hoy para que la convierta en una casa de oración. Así Amén. es. Así es. Entonces creo que estamos próximos a una pausa, ¿no? Sí, estamos a una pausa musical que vamos a tener en este momento. No te muevas, ya regresamos. Quiero estar contigo, quiero ser tu amigo, quiero que tú vivas en mi corazón, quiero que tú reines en mis decisiones,
Jesús, tú eres mi Señor. Jesús, tú eres mi pastor. Contigo voy, aunque tenga mil problemas. Contigo voy, pues salida me darás. Eres solución a todo lo que enfrento, y solo en ti soy vencedor. Hoy te entrego todas mis preocupaciones, en tus manos dejo todo, mi Señor. Toma tú mis cargas y mis aflicciones. Quiero que tu paz llene el corazón. En ti yo descansaré, en tu amor yo siempre confiaré. En ti yo descansaré, en tu amor yo siempre confiaré. Contigo voy, aunque tenga mil problemas. Contigo voy, pues salida me darás. Eres solución a todo lo que enfrento, y solo en ti soy vencedor. Contigo voy, aunque tenga mil problemas. Contigo voy, pues salida me darás. Eres solución a todo lo que enfrento, y solo en ti soy vencedor. Y solo en ti soy vencedor. Y solo en ti soy vencedor. Continuamos con tu programa Escuela Sabática Práctica. ¿Con qué continuamos en este momento? ¿Qué vamos a seguir? Bueno, ha estado interesante esta lección. Me ha encantado. Yo no sé si es realmente. que a nosotros nos gustan las controversias, que nos ha encantado la lección, o es que realmente suben la adrenalina un poco. Pero de las 6 controversias ya hemos visto algunas. Creo que nos quedan otras por ver, ¿no? Sí, lo que estaba pensando un poquito de lo que escuchamos antes y lo que vamos a escuchar ahora, que supongamos tú pones granitos de maíz, ¿no? Y ciertas aves vienen. Ahora, si tú pones cadáveres, hay otras aves que vienen, ¿no? Así es. Y de diferentes plumajes que no son amigas entre sí y que se pelean hasta por la presa. Pero es interesante con Jesús que estas controversias se unen gente que vive en controversia. O sea, están los saduceos que no creían en la resurrección. Están los fariseos que sí creían en la resurrección. Están los herodianos que estaban metidos en la política. O sea, ese grupo de personas que entre ellos no tenían nada que ver los unos con los otros y que se querían sacar los ojos entre ellos, ahora estaban todos unidos en contra del Señor Jesucristo. Jesús está haciendo frente en múltiples direcciones. Recibe oposición en toda dirección. Por eso a veces uno habla del tiempo del fin, ¿no? ¿Cómo se van a separar las aguas? Bueno, muy sencillo. La medida que hagamos lo que Jesús
hizo y hace, las aguas se van a separar lo que está bien, lo que está mal. Lo único que une a los enemigos es un enemigo común. Exacto. Claro que sí. Yo quisiera preguntar, ¿por qué un Jesús santo maldice un árbol? Bueno, ese es uno de los eventos en los evangelios que también hacen que uno como que se detenga y pregunte, pero esta no es una forma normal de Cristo obrar. Yo pienso que ahí evocar un poquito el concepto de la ira divina también es importante, porque la Biblia dice que Dios es amor, pero la Biblia también dice que Dios experimenta ira. Esta emoción divina, vamos a llamarla de esa manera, no es una emoción humana como un arrebato de cólera irracional. Es como una reacción ante lo que está malo. De igual manera, Cristo en ocasiones en el Evangelio de Marcos lo vemos respirando profundo, pero también lo vemos indignándose, molestándose, y ahora vemos que está maldiciendo una higuera. Yo pienso que todo eso es parte del temperamento de Cristo, del temperamento perfecto de Cristo. Jesús va a buscar algo de alimento, se supone, en esta planta. Está frondosa, bonita. Me imagino que dijo, bueno, ya que se ve tan hermosa, es una invitación a tomar un producto de allí. Pero cuando llega, busca y no encuentra nada. Obvio, eso lo chasquea. Sin embargo, Jesús toma eso como una ilustración. Esto es otro acto de Jesús actuado, en el que Él está haciendo algo para ilustrar una verdad. Al maldecir a esta planta y al encontrarla seca al otro día, Cristo está anticipando un problema con la nación judía. Esa nación que fue bendecida, que Dios embelleció, quizás siguiendo la imagen de Isaías 61:8, yo te vestí, te engalarné, te puse como una novia bien vestida, bonita. Mira cómo te ha tornado mujer infiel. Entonces, ese contexto nosotros lo necesitamos para entender que Cristo no está más que haciendo algo que no es más que una acción actuada para ilustrar una verdad. Y anticipa ya los problemas de Israel en el futuro. Bueno, también esa higuera era un símbolo de su nación, ¿no? Que aparentaba una cosa, pero era otra. Así es. Y eso lo remarca luego allí en la parábola de los labradores malvados. Así como esa higuera, el Señor la maldijo y se secó, hay un sistema que se iba a acabar, que iba a desaparecer también. Así es. Bueno, entonces, la higuera, ¿qué lecciones prácticas nosotros podemos obtener de esta experiencia? Debemos cuidarnos de la profesión de fe vacía, carente de significado. Una doble vida que de pronto aparenta una cosa en la iglesia, pero en el hogar es otra, o en el lugar de trabajo también es otra. Evitar profesar una fe que no da fruto, que no da resultado. También cuestionarnos a nosotros mismos en el espejo de la ley de Dios cuando nuestra vida, después de años de conocer a Dios, se mantiene estancada en el mismo lugar. Es evidente que en la vida espiritual nosotros avanzamos o retrocedemos. Somos nosotros los únicos que nos autoengañamos creyendo que hay como un punto medio en el que yo me puedo detener y parar el tiempo de desarrollo espiritual. No regreso porque no quiero, pero tampoco decido avanzar porque todavía no estoy listo para hacerlo, o no quiero hacerlo porque en esta zona de confort yo creo que estoy realizándome a mi propia manera sin renunciar a Dios. ¿Alguna lección práctica de la higuera? Sí, que hay árboles, plantas que uno tiene que trabajarlas, ¿no? Y no se pueden dejar las cosas a veces sin prestarle atención. Y si hay un dulce símbolo del cielo que representa al Señor, es un hogar. Así como Él tenía su nación, la nación está compuesta por hogares. Y en el hogar hay que trabajar las cosas, hay que dedicarle tiempo a la esposa, hay que dedicarle tiempo a los hijos. No conformarnos que tenemos un hogar donde nos vemos y todo siempre la misma rutina, las mismas cosas. Hay que dar frutos, o sea, uno tiene que gozarse. Uno quiere una higuera que dé sombra para que te protege el sol, pero que te dé frutos, porque para sombra puedes buscar muchos árboles más, ¿no? Entonces es importante que cómo están dando nuestra vida, ¿ha dado un fruto? ¿Estamos produciendo algún tipo de fruto? Si no lo estamos produciendo, algún problema hay. Algún problema hay, porque Jesús es la vida verdadera y unidos a Él siempre se da fruto. Otra controversia con la que nos encontramos en esta semana
tiene que ver con la pregunta, ¿quién dijo que podía hacerlo? O ¿Con qué autoridad haces eso? autoridad hace eso? Cuéntame algo de esto, Héctor. Bueno, ya comentamos algo de por sí. Jesús respondió a esto con una pregunta respecto a Juan el Bautista. Así que como se negaron a responder la pregunta de Jesús, Cristo deja vamos a decirlo de esta manera, la pelota en la mano del equipo contrario. Ustedes no responden mi pregunta, yo no voy a responder la de ustedes. Lo cierto es que hay preguntas que Cristo pudo responder. Tenía con qué. Hay preguntas que nosotros mismos a veces podemos responder, pero no siempre vale la pena. Yo pienso que Jesús aplicó bastante la tesis del Proverbio 26 que dice, no responda al necio como conviene su necedad. Pero el verso siguiente dice, respóndele al necio como conviene a su necedad. En Proverbio 26, 5 y 6. De manera que Cristo en ocasiones respondía, en ocasiones no respondía. Porque al fin y al cabo, ¿para qué dar una respuesta a alguien o a un grupo de personas que no tiene un interés mínimo de conciliar contigo? Esa gente pensaba solo en ellos. En la parábola de los labradores malvados nos habla allí que el Señor tiene una viña, ¿no? Y la viña es de Él. Y nosotros somos simplemente labradores. Pero mandó gente a buscar fruto y los maltrataron, mataron. Dijo, voy a mandar a mi hijo a ver si lo van a respetar. Y ni eso. Pero allí el Señor les muestra que esa viña le iba a ser quitada y que esa gente iba a perecer, ¿no? Y ellos entendieron muy bien que se refería a ellos. Y eso es interesante, ¿sí? Porque anteriormente ellos no logran entender que el contenido de las parábolas. Y aquí comprendieron que Jesús estaba hablando de ellos. Sí. Y de ahí trataron de embaucarlo con el César, ¿no? Con los tributos, si hay que dar tributos o no. Y Jesús los mató, dijo, muéstrame la moneda. ¿Y qué está ahí César? Den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Con qué otra cosa podemos encontrarnos en esta lección que podamos usarlo para nuestra vida práctica? No olvide que el programa es Escuela Sabática Práctica. Entonces, la idea es que tanto nosotros como nuestros oyentes puedan digerir el contenido de la Escuela Sabática de manera que pueda ser de bendición, que tenga resultados prácticos. Aquí es útil recordar algo que la lección dijo en la parte introductoria. No solo la razón de las controversias y analizarla como tal, sino preguntarnos qué mueve a una persona a ser tan antagónica contra Dios. Y yo creo que una de las lecciones que nosotros podemos sacar aquí es que ¿qué tanto hay de Dios en nosotros? ¿Qué tan real es nuestra relación con Dios y nuestra experiencia con Dios? Pienso que eso determinará el resultado final. Y pienso también que será la causa de que muchas controversias que hoy existen mañana dejen de ser. ¿Qué puede decir, Leonardo? Cuando comenzamos la lección con la lectura bíblica, dice, cuando estés orando, perdonad, ¿no? Y habla con el contexto de la higuera, con el contexto de rendir cuentas. Dios nos ama, Dios no quiere destruir a sus hijos, pero va a tener que hacer su extraña obra, su extraña operación. Y él finaliza con la última controversia de los mandamientos. ¿Qué es lo más importante? Hay gente que pone las cosas a Dios en primer lugar y se come crudo al prójimo. Y el Señor dijo, tremendo. Eso no puede ser. O sea, es amor a Dios y amor al prójimo. En eso se fundamenta toda la ley y los profetas. Y Jesús dio su vida por los fariseos, por los saduceos, por todos, por los que discutían si había o no había resurrección, ignorando las escrituras, ignorando el poder de Dios. Él les presentó la verdad, les mostró en qué situación estaban, les mostró cómo iban a terminar y no quisieron creer. Y así recibieron las consecuencias y Jerusalén fue destruida en el año 70 y del templo no quedó nada, que ya vamos a ver unas lecciones más adelante. En esa misma línea de pensamiento que planteas, yo me quedo pensando en todas estas controversias y cuando este hombre viene a Jesús y dialogan sobre lo más importante de la ley, el gran mandamiento, Cristo termina reconociendo y dice, la verdad que tú no estás lejos del reino de Dios. Sí. Pero cuidado, eso no quiere decir que está adentro. Porque así como él entendió esa parte de las Escrituras, tiene que entender ahora la otra parte de las Escrituras que le revelaría a él
que así como eso es verdad, Cristo es el Mesías que las Escrituras también están proyectando. Así que en medio de esta controversia se están decidiendo cosas que posiblemente tienen repercusiones para la eternidad. ¿Cuántas de estas personas que contrarrestaron a Jesús, pelearon con Jesús, terminaron finalmente siendo de ese grupo de sacerdotes, de judíos que se fueron convirtiendo gradualmente en la medida que el evangelio avanzaba? Eso hay que pensarlo. En esta lección hemos destacado algunas cosas muy importantes. La controversia de la entrada triunfal en Jerusalén, el cuestionamiento de con qué autoridad, el cuestionamiento acerca de cuál es el mandamiento más importante y otros temas que nos ayudaron a ver a un Jesús que siempre creó controversia, pero siempre para bendecir a la gente. Ha sido un gusto, un placer estar con ustedes en una entrega más de lección práctica, escuela sabática práctica. Vamos a orar. Señor y Dios nuestro, te damos gracias porque estas cosas que vemos en la palabra a veces nos acontecen en nuestra vida. Buscamos tener la razón, la última palabra, buscamos tener poder, pero a que tenemos que buscarte es a ti y manifestar tus principios de amor a Dios y amor al prójimo, de ver a cada persona como si fuera un hijo nuestro. Bendice tu palabra, bendice esta lección y ayúdanos a poder representarte como tú lo deseas. Agradecemos confiando en ti, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos en una próxima entrega de Escuela Sabática Práctica.